Bueno, buenos días a todos y a todas. Esta es, digamos, la clase, el seminario que desde, no sé, ustedes, el centro de estudiantes o alguien, pidieron que se reiterara porque no habían podido entrar, no sé cómo es la historia. Pero nosotros ahora vamos a tener el video de este seminario, con lo cual ya no va a haber más inconvenientes respecto a cuántas veces se da, ni dónde, y demás. Ustedes van a poder verlo desde el seminario y desde el video, y con esto van a tener cumplido entonces la asistencia al seminario. Lo que sí es que el tema derechos sexuales y reproductivos es sumamente importante porque constituyen el nudo de toda el área. Ayer estaba pensando algo que me parecía interesante poder comentarles a ustedes. Los derechos sexuales y reproductivos no tienen una antigüedad como los derechos humanos. Ahora vamos a ver, digamos, cuando se empieza a hablar de derechos sexuales y reproductivos, y verdaderamente, digamos, no es siglos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pero por otro lado, es decir, en un plan como el plan, digamos, de estudios en el que yo me formé en esta facultad, no podría haber habido un área de derechos sexuales y reproductivos, precisamente porque no existían. ¿Se entiende? Es decir, quizás, por supuesto, nosotros hemos estudiado algunos de los temas que ustedes estudian en distintas materias, pero lo que no podría haber es un área que estuviera formulada y pensada, digamos, sobre la base. Otra cuestión interesante: los derechos y reproductivos son un ejemplo de construcción transdiscursiva. ¿Por qué? Porque fueron necesarios conocimientos de la biología, de la química, de la física, de la anatomía, los que permitieron separar efectivamente el acto sexual de la reproducción. Si en el siglo XVIII o principios del siglo XIX, pensando que el acto sexual solo tenía sentido en función de la reproducción, no tendría ningún sentido que habláramos de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, fueron conocimientos de todas estas disciplinas y discursos los que permitieron que se separara el acto sexual de la reproducción. Y si a esto le agregamos la importancia que el psicoanálisis le da a la sexualidad en el ser humano como una condición de humanidad, ¿esto qué quiere decir? Si es la condición de humanidad, es una condición que nos separa de otros seres vivos, como las plantas o los animales, que además la demuestra, el psicoanálisis demuestra la importancia de la sexualidad como condición de humanidad, digamos, con su teoría y con su práctica misma. Es solamente entonces con esa cantidad de discursos y disciplinas que se pudo empezar a hablar de derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben que la promoción de cualquier derecho humano es importante, se realiza a través de políticas públicas, porque es el Estado el que debe garantizar el goce de los derechos humanos. De hecho, estoy diciendo también que derechos sexuales y reproductivos es parte de los derechos humanos, digamos, pero entonces el Estado está obligado a garantizar que toda su población goce de cualquiera de los derechos humanos. Lo hace en función de leyes y políticas públicas que acompañen la sanción, es decir, lo estipulado en esas leyes. Tenemos en nuestro país una ley de salud sexual y reproductiva. En nuestra provincia tenemos una política de Estado, una política pública, como es el Programa de Salud Sexual y Reproductiva. Y ya van a ver cómo en nuestra provincia se cumple con ese programa de salud sexual y reproductiva y se toman acciones destinadas a garantizar justamente
el goce de los derechos sexuales y reproductivos. La otra cuestión que tenemos que vino a acompañar justamente la Declaración de Derechos Sexuales y Reproductivos fue la teoría del género. ¿Por qué? Porque la teoría del género justamente le dio visibilidad a ciertas relaciones de poder que quedaban ocultas detrás de costumbres o prejuicios. Son las relaciones de poder que subtienden la relación entre hombres y mujeres. Piensen esto, digamos, la teoría del género lo que pone de manifiesto, digamos, es que aún en las relaciones amorosas se juegan relaciones de poder. Y estas relaciones de poder es necesario desenmascararlas, visibilizarlas, porque no son del orden de lo natural. Entonces, podemos decir que la sexualidad se separe de la reproducción, digamos, es responsabilidad de todas esas disciplinas que ustedes leen ahí. Biología, química, fisiología, anatomía, psicoanálisis, política, teoría del género, sociología, antropología. ¿Se dan cuenta por qué yo digo que es un ejemplo de transdiscursividad? Porque precisamente lo que se genera con los desarrollos de cada uno de estos discursos o disciplinas es un objeto nuevo, digamos, que no podría desarrollarse si no contara con el aporte de todas estas teorías y disciplinas. ¿Está? Brevemente, porque esto lo tienen en textos, la denominación de derechos sexuales y reproductivos tiene un origen bastante reciente, por eso les digo, yo estudié medicina, me recibí en el 77. No podría haber tenido un área en donde se hablara de derechos sexuales y reproductivos, un área que se basara en derechos sexuales y reproductivos. Fíjense, tiene un origen muy reciente, se adopta en una reunión que se llama una reunión internacional sobre mujeres y salud en Ámsterdam, en el año 84. Podríamos decir que este es el comienzo de esta marcha de las luchas femeninas, digamos, a nivel mundial, para ampliar los alcances del concepto de derechos humanos. Tenemos también el reconocimiento de estos derechos en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín en 1995. Ven 84, 10 años después, 94-95. Y finalmente hay que reconocer respecto a los derechos sexuales y reproductivos el aporte del feminismo latinoamericano, en tanto y en cuanto ellas han luchado y lo siguen haciendo por el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Podemos decir que en el año 99 hubo una campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos. Esta campaña escribe un manifiesto, digamos, que luego se versiona tanto en el año 2002 como en el 2006. Hay una propuesta de convención y llegamos al momento actual en el que al menos en nuestro país, o sea, las marchas del Ni Una Menos, que son mundiales y globales, digamos, y al menos en nuestro país, en este preciso momento, digamos, se está planteando la campaña por la despenalización del aborto. Vuelvo a plantear que no sería posible hablar de este tema si nosotros siguiéramos pensando que la sexualidad humana era parte de la animalidad que todos los humanos tenemos. Por lo tanto, así como les digo que derechos sexuales y reproductivos es un tema que, constituyendo el nudo del área, nadie puede no saber cuándo viene a rendir la materia, pero fundamentalmente no para que nos lo cuente a nosotros, sino que nadie puede no saber cuándo viene a rendir la materia porque consideramos que es un tema fundamental para la labor de un médico. Cuando decimos nadie puede no saber tal tema, es porque consideramos que no se puede trabajar de médico si no se sabe ese tema. Trabajar bien de médico si no se sabe ese tema. ¿Se dan cuenta? No es para que nos lo digan en un examen solamente.
Digo, hay que saber el tema y además trabajar acorde a eso que uno sabe. Entonces, derechos sexuales y reproductivos es uno de ellos. Y después, la diferencia entre la sexualidad humana y la animal es otro, que además van juntos, que no podrían de ninguna manera escindirse, porque lo primero es que se reconoce es la diferencia entre la sexualidad humana y la animal, para luego poder hablar de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la condición de posibilidad de que se hablara de derechos sexuales y reproductivos es la diferenciación entre la sexualidad humana y la animal. ¿Se dan cuenta? Entonces, mucho más que el epitelio de la vagina, mirado histológicamente, o que la ubicación del útero, digamos, anatómicamente, o que el tamaño del testículo, mucho más que todo esto, importan estas dos cuestiones, porque vertebran el área. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, el tamaño del testículo, dónde se ubica el útero, con quién limita, y cómo son las células del epitelio vaginal miradas al microscopio, son cosas que se saben desde hace muchos años antes, digamos, de que se pudiera hablar de estas cosas. Pero no definieron justamente la diferencia entre la sexualidad humana y el animal, que es el antecedente y la condición de posibilidad para que después se pueda hablar de derechos sexuales y reproductivos. La idea es que ustedes entiendan por qué esa diferencia es condición de posibilidad para hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y esto sería bueno que ustedes, que ya están por terminar el cursado, me lo dijeran ahora. ¿Por qué diferenciar la sexualidad humana de la animal es la condición de posibilidad para hablar de derechos sexuales y reproductivos? Mirá, no, si van a hablar, me levantan la mano y lo hacen más o menos en un tono como para que los demás compañeros escuchen. Que la sexualidad rija toda la vida del ser humano no me dice nada sobre derechos sexuales y reproductivos. No, no está tan regida, no está regida por un instinto. Ese es el punto, digamos. Sí. La sexualidad humana está regida por impulsos que tiene una elección y un objeto de deseo. O sea, nosotros podemos hablar de elecciones, de derechos, podemos relacionar que alguien no siente atracción por todo. Y también podemos relacionar justamente que como hay la cuestión de elección, hay la cuestión del derecho a quién elegir, por ejemplo. ¿Y por qué pasa eso en los humanos? Porque los humanos compartimos con los animales muchas cosas, ustedes saben eso. Los chicos de veterinaria estudian muchas cosas muy parecidas a las que estudiamos nosotros. Un organismo, sea humano o animal, es un sistema que tiene un funcionamiento más o menos similar. Es decir, el riñón cumple en los animales cumple el mismo papel que en los humanos, el hígado lo mismo, el estómago lo mismo, los intestinos, el corazón, la circulación, la sangre, ¿no? ¿Por qué? Entonces en los humanos la sexualidad se diferencia casi radicalmente, digamos, de la sexualidad animal. Ojalá. No es tan así. Pero de todos modos, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el humano y el animal? No exactamente. Para que podamos razonar, que no siempre se razona, necesitamos otra cosa. Sí, que hablamos
Si no hablaríamos, no podríamos razonar. Entonces, esa diferencia, el lenguaje, que es en realidad lo que nos humaniza, que nacemos a un mundo de lenguaje y que en ese encuentro con el lenguaje nos humanizamos, es lo que subvierte toda naturalidad en el ser humano. Por eso, todas nuestras funciones, aún las digestivas, las endocrinas, las respiratorias, todas las funciones quedan subvertidas porque entramos a un mundo de lenguaje y ese mundo de lenguaje, ese lenguaje es el que nos hace humanos. Y eso es lo que subvierte cualquier indicio de naturalidad, de animalidad. Entre ellos, obviamente, es lo que subvierte, digamos, la sexualidad, para que entonces no responda como en el animal, instintivamente para la supervivencia de la especie. Esta es la cuestión. Si no responde instintivamente, esto es, sin que medie voluntad alguna a la reproducción de la especie y solo responde en todo caso, si es que puede, a la dupla placer-displacer, es decir, intenta obtener placer, intenta evitar el displacer y el dolor, es posible en el ser humano que en el campo de la sexualidad se realicen elecciones. De ahí su conflictividad, es decir, de ahí es elecciones, las no elecciones, la dificultad para elegir, son cuestiones que hacen al sufrimiento que atendemos los psicoanalistas, en la sexualidad fundamentalmente digo. Por eso de ahí su conflictividad, pero de ahí también la posibilidad de hablar de derechos sexuales y reproductivos. Yo lo que hice fue todo un razonamiento que llega a este punto. Yo les pido que cuando ustedes vuelvan a ver el video, repasen los puntos de razonamiento, digamos, justamente para que ustedes mismos puedan, digamos, responder en esa línea de razonamiento. ¿Está? Y no decir de memoria que en una de esas se equivocan y dicen lo contrario. ¿Vieron? Cuando uno dice cosas de memoria puede decir una cosa o lo contrario. Vamos a ver ahora, digamos, los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, reproductivos ya no, los derechos sexuales en la infancia. En este sentido yo he dividido, digamos, del listado de derechos sexuales y reproductivos aquellos que los he dividido por las etapas del ciclo vital, que es como ustedes estudian en la OP. Podemos decir que los derechos sexuales de los niños son, en principio, el derecho a la información, y de ahí viene la educación sexual integral, que es una ley, digamos, y que debiera impartirse en las escuelas, digamos, donde estos niños van, y el derecho a no ser objeto de maltratos ni abusos. Entonces tenemos la educación sexual para decidir en función de la educación, y por otro lado, esa misma educación sexual que se llama ESI, son las siglas, Educación Sexual Integral, esa misma educación sexual tiene que ir conformando en el niño sus posibilidades y recursos defensivos respecto a los malos tratos y abusos. Porque es por esa misma educación sexual que uno va, por ejemplo, planteándole al niño que su cuerpo es de él, que nadie lo puede manosear, que nadie lo puede, digamos, violentar, que nadie lo puede obligar a hacer cosas que él no quiera, salvo tomar la sopa. Vamos a ver ahora derechos sexuales de la adolescencia, y ahora sí es sexuales y reproductivos. Acá tenemos fundamentalmente un problema de salud en general, digamos, que es el embarazo adolescente. Tenemos que saber que las adolescentes, justamente como derechos sexuales y reproductivos, tienen derecho a ser apoyadas y contenidas por su familia, la comunidad y el Estado, y además
tienen derecho a que se les brinde todo lo que ellas necesitan saber para su propio cuidado y el cuidado de sus hijos. Y aquí aparece, digamos, la cuestión, digamos, si en la infancia, como correlato de los derechos sexuales y reproductivos, teníamos la educación sexual integral, en la adolescencia tenemos fundamentalmente como correlato la anticoncepción, justamente para poder decidir. ¿Esto cómo se expresa y qué relación tiene esto con la función de los médicos? Promover derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, puede ser una campaña en la cual se informe y se hagan talleres en donde también se escuche la opinión, digamos, de adolescentes respecto al tema de la anticoncepción. A sabiendas de que nosotros además en ese mismo trabajo de campaña, lo que estamos haciendo es promover derechos sexuales y reproductivos, pero a la vez, digamos, estamos haciendo promoción de la salud y prevención de la enfermedad, porque, digamos, uno de los más comunes de los métodos anticonceptivos, como es el profiláctico, además el uso del profiláctico previene de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces estaríamos haciendo, digamos, dos cosas con el mismo taller o la misma campaña. Como derechos sexuales y reproductivos de la época de adolescencia y juventud, tenemos lo que el movimiento Ni Una Menos nos ha planteado desde hace varios años, respecto de la violencia sobre las mujeres y fundamentalmente los femicidios. En el diario La Nación del año pasado tenemos estos datos. Crecieron un 8% los casos de femicidio en la Argentina y según datos de la Corte Suprema de Justicia, murieron 254 mujeres, una cada 35 horas. La mayoría de estos delitos en el ámbito bonaerense. Y fíjense, no son solo las mujeres muertas lo que importa, sino los 244 chicos huérfanos que quedaron. Es decir que, en general, la mayoría de los problemas que afectan a las mujeres, digamos, se duplican precisamente por la afectación de los hijos de esas mujeres. Entonces tenemos, digamos, justamente que muere, según los datos, digamos, del año pasado, una mujer por femicidio, cada 35 horas, y esto nos que tenemos la pérdida de esa mujer joven en edad reproductiva, digamos, y por el otro lado, sus hijitos y la orfandad de esos hijitos. El Observatorio de Femicidios en Argentina hace un estudio sobre 10 años de femicidio y se van a encontrar con datos que son verdaderamente muy conmovedores. Yo puse aquí derecho a la vida. Los otros días tenía una conversación con mi nieta mayor que tiene casi 11 años acerca de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces le decía que el primer derecho que tiene que recordar es el derecho a la vida. ¿Por qué pongo aquí derecho a la vida si no es específico de los derechos sexuales y reproductivos? Digamos, lo pongo fundamentalmente por los datos que les dije antes, que una mujer cada 35 horas muere, digamos, por femicidio. Pero también lo pongo por el otro tema que vamos a conversar y que es justamente que las mujeres tienen derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o el parto. Y entre ellos ahí vamos a tener el debate, digamos, justamente que se está dando en este momento en el Congreso respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo. Y en este sentido hay algo que me parece sumamente importante. Y es, si bien son muchas las muertes, y ya vamos a ver los datos, de mujeres en edad reproductiva, digamos, por complicaciones de abortos, así sea una, así muera una sola mujer. Las muertes no se cuentan. Quiero decir, no tenemos que pensar en función de números. Es decir, así haya muerto una mujer, es importante
1, 2, 20, 500, 1.000.000, digamos. En este sentido, las muertes evitables se evitan, no se censan, cuentan en el sentido de censarlas. Esto me parece que es sumamente importante. Y acá tenemos, con respecto al debate que se está produciendo respecto a la despenalización del aborto, que dentro de nuestra legislación, dentro del Código Penal de la Nación Argentina, tenemos una circunstancia que permite la interrupción de un embarazo, y es el caso, digamos, en el cual alguien, es decir, tiene peligro de vida si continúa con el embarazo, y si el embarazo procede de una violación. El punto C, que es si el embarazo procede de una violación sobre una mujer idiota y demente, finalmente se sacó, porque el punto anterior, el de la violación, era el importante, digamos. No sé para qué le habían agregado ese de abajo. Tenemos que en marzo del 2012 hay un fallo de la Corte, digamos, porque a pesar de que está en el Código Penal, todos estos casos todavía, y hasta que no se sancione una ley de despenalización, todavía se judicializan, a pesar de que figura en el Código Penal. No, este es el caso, me parece que es el caso de Córdoba. Dentro de los considerandos, digamos, del fallo de la Corte, Zaffaroni, que todavía era juez de la Corte, lo que plantea, dice, los fetos y las mujeres que mata no son de papel, sino de carne y hueso. En este sentido, digamos, justamente lo que se está refiriendo es al largo proceso judicial que se requiere todavía en nuestro país, aún en los casos por violación, y que muchas veces exceden el límite posible, digamos, para practicar la interrupción de ese embarazo. Porque llegan, digamos, cuando ya pasaron 9 meses. Lo que dice Zaffaroni, lo que dice la Corte en realidad en el 2012 es: no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación, con independencia de la capacidad mental de la víctima. Tenemos entonces, digamos, estas campañas que ahora, digamos, se expresan con mucho más énfasis en tanto tenemos el debate instalado dentro del mismo Congreso. Uno de estos casos, digamos, son estas chicas cordobesas que fueron amparadas por la Corte, y se hace alusión, digamos, al protocolo que ya está funcionando, que es la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, que fue elaborada en el año 2010 por el Ministerio de Salud. En este sentido, esto sí les recomiendo, digamos, porque tenemos, en este momento están vigentes estas guías y están vigentes estos protocolos. Tenemos justamente que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable durante el año 2007 genera la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles. Ustedes, si buscan en internet, la van a encontrar. En junio de 1999, la Asamblea Especial de las Naciones Unidas justamente plantea que cuando el aborto no está en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible. Y deben tomarse medidas adicionales para proteger la vida de las mujeres. ¿Entienden por qué, digamos, ustedes tienen que leer y manejarse con ese recurso, digamos, respecto a la guía técnica para la interrupción de los embarazos, que seguramente la van a volver a ver cuando hagan ginecología dentro de unos años? Porque ahora podrán leerla, pero el procedimiento, digamos, lo van a tener que aprender en ginecología. Y fíjense, es atención integral de los abortos no punibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo el procedimiento de interrupción del embarazo, sino es todo el espacio de consejería que se hace antes y después, justamente para tramitar lo que implica la interrupción de un embarazo. Bueno, como les decía, en este momento se están produciendo las sesiones especiales en el Congreso en vistas a la sanción de la ley del aborto y del debate sobre la despenalización del aborto, que ustedes pueden ver en YouTube, digamos, están la mayoría de las intervenciones, o sea, podrían ir viendo. Les recomiendo las de Darío, no les sé decir el apellido, el filósofo, bueno, ese, Darío ese,
se las recomiendo porque está excelente. Y después la de Alicia Stolkiner, que es una psicóloga, digamos, muy comprometida con el campo de los derechos humanos y de la salud mental, que también es muy, muy interesante. Y yo seleccioné un artículo que está escrito por Laura Klein, que precisamente plantea algo sumamente raro dentro de los debates en relación al aborto. Porque dice, en los debates con respecto al aborto, tanto a favor como en contra, no se habla de algo que es lo fundamental para que podamos hablar de la interrupción, que es el embarazo. Es decir, y entonces ella dice, porque nadie se preocupa por la vida de los embriones congelados, que hay millones, digamos, ustedes saben que para los procesos de fertilización asistida, muchas veces, digamos, se fecundan varios embriones y quedan congelados en un banco de embriones. Y todos aquellos que andan con el fetito, mostrando el fetito en las marchas, digamos, es decir, ¿no han pensado, por ejemplo, en los embriones que están congelados en los bancos de embriones? ¿Es un sujeto de derecho? ¿El embrión es un sujeto de derecho? ¿Está vivo o no está vivo? ¿Está vivo o está muerto? ¿Qué? A ver. Congelado. Está vivo congelado. Está como Disney, Walt Disney. Bueno, ¿vieron todas esas cuestiones que hacen la complicación? Entonces lo que ella dice es que hay que tomar en cuenta precisamente el tema del embarazo. Y lo dice en este sentido, es precisamente el embarazo lo que diferencia el aborto, legal o no, del homicidio. Y es el embarazo lo que diferencia el aborto de la destrucción de embriones de probeta, a pesar de que parezca lo mismo. Pero entonces, ella señala ahí en ese artículo, que es más largo, por supuesto, dice, parece que lo que humaniza no es la información genética que sí va a estar en los embriones, sino vivir de y en, a través de un cuerpo de mujer. Lo que nos hace humanos no es el ADN, sino que una madre nos quiera tener. Antes de ser individuos, somos hijos. Esto me parece una posición, digamos, que no escuché muy frecuentemente, pero que es fundamental para pensar, digamos, justamente este debate en el que todos estamos inmersos, lo discutamos o no. Más vale que lo discutamos. Este es un dato muy reciente, realizada en Rosario, mostró que 6 cada 10 rosarinos considera positivo el debate sobre el aborto y más de 7 de cada 10 tienen posición tomada sobre el tema. De ese total, el 65% se mostró a favor de la despenalización y en el 27% de los casos con algunas salvedades y el 36% en contra. Quiere decir que en Rosario vamos ganando, digamos, para la despenalización del aborto. Bueno, en principio el aborto en Argentina es ilegal. Tenemos nosotros en debate en este momento la despenalización. Solo está permitido en 2 casos, ya se los dije: violación o peligro de muerte de la madre. Pero es la causa de muerte materna número 1 en Argentina. 254 mujeres embarazadas murieron en 2016. 17,6% fueron por embarazo terminado en aborto. Y en la Argentina hay una cifra de 450.000 abortos clandestinos por año. La fuente es Amnistía Internacional en el 2005. Estas cifras hacen que la problemática del aborto sea un problema de salud pública. Y esto sí es muy reciente y me parece sumamente importante que todos aquellos que van a trabajar acá o por lo menos van a hacer sus prácticas finales aquí lo conozcan, porque el laboratorio de medicamentos de la provincia de Santa Fe ya comenzó a fabricar el misoprostol. El misoprostol es la pastilla del día después y es, por el otro lado, comercializada por Bagó, bastante cara y por lo tanto no accesible. En este sentido, el laboratorio que se llama LIF, de producción de medicamentos de la provincia, lo está produciendo, ya lo
logró producirlo, lo va a empezar a distribuir, por lo tanto vamos a tener, digamos, en todos los centros de salud y hospitales el misoprostol gratuitamente. Y tengan en cuenta que hay una dirección en la provincia de Santa Fe de salud sexual y reproductiva. Cuando les preguntamos cómo se ponen en acto los derechos sexuales y reproductivos, tienen que decir, hay programa de salud sexual y reproductiva, hay una dirección de salud sexual y reproductiva. Este es un dato de cómo Santa Fe, digamos, cumple precisamente con la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Y fíjense este otro punto, que gracias al programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Santa Fe, ya que contamos con una gran cantidad de médicos que no tienen problemas de conciencia cuando se trata de garantizar los derechos sexuales y reproductivos, es que desde 2012, digamos, en Rosario no hay mortalidad por abortos. Y esto, digamos, es un dato sumamente importante. Tenemos que estar orgullosos de que nuestros médicos no tengan problemitas de conciencia cuando se trata precisamente de garantizar los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué hemos logrado esto? Porque los otros problemas de conciencia, digamos, tienen que cargar sobre su conciencia la mortalidad materna por aborto. Tenemos que ser claros en esto. Digamos, si bien existe la figura del objetor de conciencia, esa gente, esos médicos tienen que cargar sobre su conciencia que las mujeres jóvenes se mueran por abortos mal practicados. Y fundamentalmente, digamos, esta mortalidad cero por aborto que tenemos en Rosario desde el año 2012 está basada, digamos, en que no se practican intervenciones en su gran mayoría para la interrupción del embarazo, sino que lo que se hace es a través justamente de la medicación. En el 2016, en Rosario, hubo 588 interrupciones de embarazo, de las cuales, como verán, entre 400 y 500 fueron con medicamentos. En cambio, 169 fueron hospitalarias. Y acá tenemos este otro dato que ustedes tienen que saberlo, que es las usuarias del sistema de salud rosarina que acceden a la interrupción, digamos, del embarazo, pueden optar entre el aborto medicamentoso y el AMEU. El AMEU es la aspiración. Los números de 2017 no están cerrados, pero son similares. ¿Se dan cuenta por qué, digamos, tenemos esta disminución de la mortalidad? Va a llegar a cero como mortalidad. Estos datos son importantes, son actuales, así que estos datos recuérdenlos. Otro de los derechos sexuales y reproductivos es el derecho a la privacidad. Todas las personas tienen derecho a la privacidad y en este sentido los prestadores de servicio están obligados a guardar el secreto profesional. Tenemos esto, lo que tenemos que poner en relación precisamente con todo lo que veníamos discutiendo antes sobre la interrupción del embarazo. Por ejemplo, digamos. ¿Por qué? Porque puede venir la madre después que la chica se fue del centro de salud y preguntarle, digamos, a la doctora, ay, ¿por qué vino la nena? La nena que tiene ya por lo menos 17, 18, 19, 20. Y ahí, digamos, ustedes tienen que saber que el adolescente tiene derecho a la privacidad, digamos, y que salvo en un caso en el que ustedes se encuentren, digamos, comprometidos por el hecho de que hay peligros muy, muy reales, digamos, no hay por qué informar a los padres de lo que el adolescente relata en la consulta. Este otro derecho es sumamente importante, que es el derecho a la libertad de pensamiento. Si bien tenemos derecho a la libertad de pensamiento en general, digamos, acá se aplica exclusivamente, digamos, a lo relacionado con la vida sexual y reproductiva. Por esto es necesario defender el derecho a las manifestaciones, a cualquier acción colectiva en aras de defender los derechos sexuales y reproductivos. Podemos ver que precisamente por esta separación que les decía al principio entre
la sexualidad humana y la reproducción es que se puede tener este derecho sexual y reproductivo cuando ya se está en edad reproductiva, que es la decisión sobre el número de hijos. Esta decisión debe tomarse libre y responsablemente, por eso podemos pedir una paternidad responsable, una maternidad y paternidad responsable, porque se tomó libremente. Y la razón, digamos, en que una pareja puede decidirla es si está en condiciones de brindarles y acompañar a sus hijos en su crecimiento y en su vida, digamos, con el mayor bienestar y para, no solo para sus hijos, sino también para sí mismo. Tenemos entonces que los derechos sexuales y reproductivos son el marco ético que nos permite garantizar la salud sexual y reproductiva. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito plantea esta consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. En este blog ustedes pueden encontrar material bibliográfico que yo voy subiendo, y ya como saben, las consultas son por mail, donde me explican me hacen sus preguntas, me escriben sus dudas y yo contesto. Y en el caso de que sea necesario un encuentro, lo hacemos, digamos, pero lo decido yo. Pero necesito que ustedes me escriban las preguntas. Esto hace una diferencia considerable con que vengan a la consulta, se paren y me miren, ¿no? Cuando yo las hacía acá, a que me escriban las preguntas. Si no saben qué preguntas interesantes me mandan. En verdad, yo las conservo, digamos, y creo que son preguntas sumamente interesantes. Pero bueno, tienen que hacer el esfuerzo de escribir. Bueno, les agradezco muchísimo, le agradezco también a Leo, que va a permitir que ustedes después cuenten con el video de esta clase. Y les reitero, en este momento, y para el momento en que ustedes se van a convertir en médicos, digamos, este tema de los derechos sexuales y reproductivos es fundamental, digamos, para la práctica que ustedes van a realizar. Así que no lo dejen pasar. Y no lo dejen pasar, digamos, reconociendo además que para poder practicar la promoción de derechos sexuales y reproductivos, tienen que conocer todos los otros contenidos del área, porque si no, no lo van a poder practicar. Como médicos, digo, ¿no? No van a poder promover salud sexual y reproductiva si no conocen, digamos, todos los otros contenidos del área. Como habrán visto, son un montonazo de disciplinas y discursos los que concurren para que se haya generado este nuevo objeto de conocimiento que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, todos los contenidos del área les permiten a ustedes practicar la medicina atravesado, digamos, por los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Y la verdad que lo que mejor podría desearles yo, además de que estudien y rindan bien el examen próximo, digamos, es que ustedes sean médicos cuya práctica dé cuenta de que durante su formación han sido atravesados por las problemáticas de los derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias.